Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Church. La verdad que no hay mejor forma de celebrar Labor Day que aquí en la iglesia. La semana pasada, no, y créame, lo estoy diciendo en serio. La semana pasada vimos como la arrogancia de José y los celos de sus hermanos quebrantaron aún más las relaciones familiares. Y si usted termina leyendo todo el capítulo 37 de Génesis, le invito a que lo haga en su casa. Si no lo ha hecho, acuérdense que el Espíritu Santo está chequeando tarea. Lo que sucede es que los hermanos de José se van a apacentar los rebaños de su padre. Israel, Jacob, le pide a José que vaya a ver cómo están sus hermanos, algo que José termina haciendo después de una búsqueda. Sus hermanos, al ver a José venir, conspiran para matarlo. Pero luego de algunos desacuerdos entre los hermanos de José, José termina sin túnica en una cisterna para luego ser vendido como esclavo a unos ismaelitas rumbo a Egipto. Y Jacob termina de luto, creyendo que José está muerto después de ser engañado por sus hijos cuando le enseñan la túnica de José manchada con sangre, pero sangre de cabra. Y José termina en Egipto como esclavo de Potifar, capitán de la guardia del faraón. Entonces, después que José fue vendido y llevado como esclavo a Egipto, la narración bíblica hace una breve pausa para mostrarnos la vida de Judá. En Génesis capítulo 38, léalo en su casa. Mejor que cualquier novela mexicana y venezolana y brasileña traducida al español. Allí vemos cómo sus hijos perversos rechazaron los caminos de Dios y recibieron juicio. Génesis 38. Pero también en medio de esa historia resalta la valentía de Tamar, la nuera de Judá, quien aunque despreciada y usada injustamente, mostró una determinación que terminó cumpliendo los propósitos de Dios. En otras palabras, de su descendencia nacería la línea mesiánica que conduciría hasta Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Algo que usted puede confirmar en Mateo capítulo 1, versículo 2 o 3. Con este trasfondo, la historia vuelve a José en el capítulo 39. En Egipto, recordándonos que mientras el pecado humano y la injusticia parecen dominar, Dios sigue tejiendo su plan perfecto de salvación en cada detalle. Y con esto deseo dar la bienvenida nuevamente a River Oaks Church, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde continuamos confirmando, hermano, que con Dios, correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel. Y estoy sumamente emocionado. Créame que sí, hermano, estoy emocionado porque hoy llegamos a la tercera enseñanza de la historia de José. Y si por casualidad desea ver por primera vez o ver nuevamente las primeras dos enseñanzas de esta serie de José, visite nuestra página web puropoder.org. Ya las predicaciones están en línea. Amén. Y nuestra otra página web es condiosevivemejor.com y rerox.org. Pero vaya a Puro Poder. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, sí, Señor, reconociendo nuestra dependencia total de tu Espíritu Santo.
Te pido, amado Dios, dirección y claridad para predicar tu palabra con fidelidad. También te pido entendimiento en nuestros corazones para recibir tu palabra con humildad. Señor, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a obedecer tu palabra. Padre, ayúdanos a hacerlo con fe, con valentía, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Mano, y con esto llegamos a mi primera observación. Y esa es, muchas veces, el privilegio se convierte ¿en qué? En prueba. Muchas veces el privilegio se convierte en prueba. Vamos a alcanzar la historia de José en el capítulo 39, versículo 1, que dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, ¿lo qué? Lo vendieron después de habérselo comprado a sus hermanos. Lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Iglesia, en la vida de José vemos como un privilegio la túnica de colores de parte de su padre, y los sueños que Dios le dio lo llevó directamente a un proceso de dolor, injusticia, un proceso de espera. Y la verdad es que los privilegios que recibimos en la vida, las posiciones, los dones, las oportunidades, el favor de Dios, los recursos, casi siempre vienen acompañados de pruebas que examinan nuestra fidelidad, nuestra humildad y nuestro carácter. Iglesia, la vida de José cambió en un instante. Y la verdad es que nuestras vidas también pueden pasar de comodidad a dificultad en un instante. Algo que ya muchos aquí han experimentado. Iglesia, José perdió la túnica, perdió la herencia, perdió un lugar de honor. Y la verdad es que lo material es frágil. Lo material es pasajero. No debemos edificar nuestra identidad en lo que tenemos, sino en lo que somos en Cristo Jesús. Iglesia, José no se merecía la esclavitud, pero la envidia de otras personas lo llevó a la esclavitud. Y la verdad es que la vida no siempre es justa. ¿Se ha dado cuenta que la vida no siempre es justa? Pero Dios siempre es justo. Y usa aún la injusticia de la vida para cumplir sus propósitos. Iglesia, José fue forzado a Egipto, sin voz, sin voto. No le preguntaron. Y la verdad es que muchas veces no controlamos lo que pasa, pero sí podemos controlar nuestra respuesta de fe y obediencia a lo que nos pasa. Iglesia, José fue separado de su tierra. Fue separado de su familia y de todo lo que era familiar para él. Y la verdad es que nuestra identidad y ciudadanía definitiva no está en un país, pero sí en Cristo Jesús, si eres cristiano. River Oaks, la vida de José nos enseña que los privilegios humanos son temporales, pero la presencia de Dios es eterna. No pongas tu confianza en lo que posees ni en tu estatus, pero sí en Cristo, que permanece para siempre. Iglesia, la verdad es que hoy todos gozamos de privilegios que traen sus pruebas. Todos tenemos privilegios que traen sus pruebas, como lo es el privilegio de tener familia, que trae la prueba de amarlos en medio de diferencias y conflictos.
Tenemos el privilegio de un buen trabajo que trae la prueba de no dejarnos dominar por el orgullo y la avaricia. Que nos gusta, ¿verdad? El overtime. Ya después no queremos que nos lo quiten, pero nos gusta quejarnos. Ay, Dios, perdóname. Tenemos el privilegio de servir a Dios en la iglesia. Eso es un privilegio que trae la prueba de permanecer humildes, fieles y no buscar reconocimiento personal. Y créanme que cuando me la quiero creer, mi esposa hace un muy buen trabajo de ponerme en mi lugar. Y yo hago lo mismo con ella. Créanme que yo también, yo no me quedo con la mía. Tenemos el privilegio de vivir en un país como los Estados Unidos de América, que trae la prueba de no dejar que el materialismo, la comparación o el afán nos roben la fe y la paz. Iglesia, Jesús es el único quien transforma pruebas en propósitos y derrotas en victorias. Un aplauso. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué privilegios me ha dado Dios en esta temporada de mi vida? Y créame que los tenemos. Y la pregunta es: ¿he visto esos privilegios como oportunidades para servir o como excusas para el orgullo? Y la pregunta es: ¿qué pruebas han acompañado mis privilegios y cómo he respondido en ellas? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estoy dispuesto a dejar que Dios use tanto mis bendiciones como mis pruebas para formar mi carácter a ser más como Cristo? Y con esto llegamos a mi segunda observación. Aunque muchas veces el privilegio se pueda convertir en prueba, el mismo Señor que estaba ¿con quién? Con José en la prueba, está con nosotros en la nuestra. ¡Qué bárbaro! El mismo Señor que estaba con José en la prueba está con nosotros en la nuestra. Regresemos a Génesis capítulo 39, versículo 3, que dice: el Señor ¿qué? Estaba con José. Por eso tenía ¿qué? Éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor ¿qué? Estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y sin adelantarme mucho, porque es tema para la próxima semana, la historia de José da un giro inesperado. La esposa de Potifar, el capitán de la guardia del faraón y amo de José, lo acusa falsamente de intentar abusar de ella. Con una mentira, José pasa de ser un esclavo confiable en la casa de Potifar a ser arrojado a la cárcel. Y si ya ser esclavo egipcio era feo y duro, imagínense ser un prisionero, era peor. Vamos a continuar la lectura en Génesis capítulo 39, versículo 20 al 23, que dice: entonces, y no está el versículo, pero aquí lo leo. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero ¿qué? El Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor ¿qué? Hizo que José fuera el preferido. Hermano, y algo que yo sé de muchos de ustedes aquí, que ustedes son los preferidos de sus fábricas y de sus trabajos. Por eso que cuando dan layoff, les dan a los que tienen 10 años y al preferido no. Y esa preferencia, ¿de quién viene? Aquí está, el Señor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel.
El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¡Wow! Iglesia, los 4 puntos más dolorosos de la vida de José fueron: 1, cuando estuvo desnudo, humillado y eventualmente lanzado en una cisterna por sus hermanos. 2, cuando estuvo de esclavo en Egipto. 3, cuando estuvo preso en Egipto. Y 4, algo que vamos a ver más adelante, cuando murió su papá. Y en todos estos momentos el Señor, Dios, estaba con José. Ahora, esto no quiere decir que el resto del tiempo el Señor no estaba con José. Pero sí quiere decir que en los tiempos de miedo, en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos de dificultad y dolor, el Señor siempre estaba con José. River Oaks, el mismo Señor que estaba con José, está contigo, está con nosotros hoy. Vamos a aplaudir. Mano, y por eso es que yo vivo tan emocionado, porque Dios está con nosotros. Afirmando esta gran verdad, ahora deseo hacer mi tercera observación. Dios no siempre nos guarda de las circunstancias difíciles, pero siempre camina a nuestro lado en medio de ellas. No sé si lo ha notado. Ahora necesito aclarar que Dios no nos guarda de todas las circunstancias difíciles, pero sí nos guarda de la mayoría. Rose, la vida de José es un ejemplo claro de cómo Dios permite que pasemos por circunstancias que a nuestros ojos parecen injustas o imposibles de soportar. Notemos que José fue vendido por sus propios hermanos, llevado como esclavo a una tierra extraña y más tarde encarcelado injustamente. José pasó de ser hijo favorito a ser tratado como un objeto en Egipto. Y en lo personal, mire hermano, yo he sido cristiano toda mi vida, pero yo realmente desearía que Dios nos guardara siempre de situaciones difíciles, pero no lo hace. Sin embargo, Él siempre camina a nuestro lado. En las situaciones difíciles y en las no tan difíciles, Dios está presente. Iglesia, la presencia de Dios no significa ausencia de problemas, pero sí significa compañía y respaldo en medio de los problemas. Iglesia, José fue librado de la esclavitud. No fue librado de la esclavitud. José no fue librado de la cárcel, pero fue acompañado, fue sostenido y fue levantado por Dios en el sufrimiento. Y al final Dios usó esas pruebas para cumplir su propósito. Así también con nosotros. Puede que hoy no veamos la salida. Sin embargo, Dios nos manda a tener la certeza de que Él siempre camina a nuestro lado. Y la mayoría de aquí sabemos esa gran verdad. Me fascina lo que dice el apóstol Pablo. Este hombre, habiendo sido encarcelado, azotado injustamente, fue un náufrago, fue apedreado y hecho por muertos varias veces. Y todo por predicar el evangelio. Todo por obedecer a Dios. Pero me fascina y me impacta lo que dice en Romanos capítulo 8 de su seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá jamás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Mano, y que no se te olvide. Que no se te olvide. Porque el lunes, bueno, mañana no se nos va a olvidar, no vamos a trabajar. Pero el martes tal vez se te olvida. Vamos a la cuarta observación. ¿Qué opinan? Mano, no somos los únicos con circunstancias difíciles en la vida. Pregúnteselo a Maduro. Perdónenme. No somos los únicos con circunstancias difíciles en la vida. River Oaks. Ok. La Biblia no esconde la realidad que los cristianos también pasan por sufrimientos. Iglesia, cuando vemos la vida de José, entendemos que las pruebas son parte de la experiencia humana y que no estamos solos en ellas. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33 lo siguiente: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán ¿qué? Muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque ¿quién? Yo he vencido al mundo. Y Jesús nuevamente, Jesús, Dios encarnado, el Hijo de Dios, dice en Mateo capítulo 11 versículo 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. River Oaks, cuando atravesamos dificultades en la familia, en el trabajo, con la salud y en la vida en general, recordemos que no somos los únicos. No somos los únicos. Cada persona a nuestro alrededor también está librando batallas, aunque no siempre las veamos. River Oaks, la historia de José nos muestra que la vida trae circunstancias difíciles para todos. Pero lo que marca la diferencia no es si tenemos pruebas o no, pero sí es cómo respondemos a ellas y en quién confiamos mientras las vivimos. Eso es lo que hace la diferencia. Quinta observación. Y pastor, ¿cuántas observaciones van a tener hoy? Bueno, son 6. ¿Okay? La quinta. Las circunstancias difíciles. ¿Qué? No duran para siempre. Las circunstancias difíciles no duran para siempre. River Oaks, las circunstancias difíciles no duran para siempre. José tal vez sabía, o al menos intuía, que sus pruebas no serían eternas, porque estaba intrigado y sostenido por los sueños que Dios le había dado. Hermano, y no fueron 13 horas ni 13 meses. Fueron 13 años. 13 años de esclavitud, prisión, dolor, injusticias, limitaciones. Pero a sus 30 años, José, a sus 30, todo comenzó cuando tenía 17. Pero a sus 30 años, después de tanta espera, Dios cambió su historia. De un momento a otro, y lo levantó como el segundo hombre más poderoso del imperio egipcio, y todo por su integridad y obediencia en medio del sufrimiento. ¿Cómo está tu integridad? ¿Cómo está tu integridad? Dios no puede ser burlado, ni va a ser burlado. ¿Cómo está tu obediencia? River Oaks, la vida nos recuerda que los tiempos difíciles no son eternos. Tarde o temprano llegan a su fin. Y mientras tanto, Dios está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nuestra fe y en su propósito eterno. Lo que hoy parece oscuro, mañana puede ser el escenario de la victoria que Dios ya preparó. El rey David, siendo un hombre perseguido por muchos años, dijo en Salmo 30: el llanto podrá durar toda la noche, pero
con la mañana llega la alegría. Sexta observación. Dios usa las circunstancias difíciles para acercarnos más a Él y desarrollar nuestro carácter. Dios usa las circunstancias difíciles para acercarnos más a Él y desarrollar nuestro carácter. Seamos cristianos o no, consideremos la posibilidad de que Dios esté usando las circunstancias difíciles para acercarnos más a Él y desarrollar su carácter en nosotros. En lo personal, he visto cómo Dios usa los problemas personales, los problemas matrimoniales, familiares, enfermedades, soledades, limitaciones, pérdida de trabajo, problemas financieros, depresiones, vacío emocional, problemas legales y otras dificultades para atraer a cristianos y a no cristianos hacia Él. Y la pregunta es, ¿estás cooperando? ¿Estás cooperando? River Oaks, todos llegamos a un punto donde no podemos más. Y no nos queda más opción que acudir a la fortaleza y esperanza que solo Dios puede dar. Porque si no vas con Dios, vas a las drogas y al alcohol. Y te va a ir mucho peor. Creo que lo dije mal, pero sonó bien. River Oaks, el Espíritu Santo atrae a las personas hacia Dios en las circunstancias difíciles, pero también he visto cómo Satanás y la misma naturaleza de rebeldía y apatía humana se apoyan en las dificultades para alejarnos de Dios para condena eterna. Ten mucho cuidado, porque los problemas pueden llegar a ser una bendición, pero también una maldición. Y la pregunta es, ¿estás cooperando, iglesia? ¿Estás cooperando? ¿Estás aprendiendo? ¿Estamos dejando a Dios formar más el carácter de Cristo en nosotros? ¿O seguimos reprobando la misma prueba que comenzamos a tomar muchos años atrás, estancados en el mismo pecado, en la misma desconfianza en Dios, estancados en la pobreza espiritual y mundana por años? Y ahora quiero terminar con una invitación. No temamos. Vivamos un día a la vez. No temamos. Vivamos un día a la vez. River Oaks, una de las frases más repetidas por Jesús en los evangelios es: no tengan miedo. No tengan miedo. Jesús sabía que el miedo paraliza al humano, roba la paz y nos hace olvidar quién sostiene el mundo y nuestro futuro. Ahora, esto no quiere decir que humanamente nunca vayamos a sentir miedo. El temor es una emoción natural, es algo humano. Pero lo que sí quiere decir es que no nos dejemos dominar por el miedo al decidir cómo sentirnos, al decidir cómo manejarnos, al decidir nuestras decisiones diarias, el día a día. No te dejes dominar por el miedo. Jesús promete estar siempre con nosotros en toda circunstancia, así como estuvo con José. Jesús promete enseñarnos a caminar confiados un día a la vez, bajo su presencia y bajo su cuidado. Iglesia, muchos latinos en los Estados Unidos de América cargan temores. El trabajo, la renta, el idioma, los papeles, los hijos, la salud, los familiares en el exterior, lo que dijo el abogado experto de Miami.
En Houston también hay. Sin embargo, hoy Jesús nos recuerda que nuestra seguridad no depende de ningún sistema ni de ningún gobierno, sino del Dios que prometió estar con nosotros. Reverend Oaks, José aprendió a vivir un día a la vez. Un día a la vez. En Génesis 39 vemos que José no sabía cuándo cambiaría su situación, pero sí sabía que Dios estaba con él. Como esclavo y como prisionero, se levantaba cada día a ser fiel en lo poco. Él no se adelantó a los planes de Dios, ni se dejó dominar por la ansiedad de su futuro, ni intentó manipular las cosas para su beneficio. Fue su fidelidad, su integridad diaria donde Dios lo levantó. Y la pregunta es, ¿estás siendo fiel en lo que Dios te ha dado o lo tienes olvidado? ¿Estás siendo fiel en lo que Dios te ha dado o lo tienes olvidado? Reverend Oaks, no podemos controlar todo lo que vendrá mañana, pero sí podemos ser fieles hoy. Cuando buscamos obedecer la palabra de Dios, cuando buscamos vivir en santidad, cuando buscamos trabajar con excelencia, cuando procuramos criar a los hijos en la fe cristiana, cuando procuramos servir en la iglesia y cuidar nuestro matrimonio y cuidar nuestro testimonio. La fidelidad diaria abre camino a las bendiciones futuras. Entonces, iglesia, ¿estás siendo fiel en lo que Dios te ha encargado o lo has despreciado y abandonado? Reverend José no sabía cuánto duraría la prueba, pero sabía que Dios estaba con él. En lo personal me conforta mucho lo que Jesús afirmó en Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, no temamos y vivamos un día a la vez. Reverend Oaks, aunque el futuro sea incierto, podemos descansar en esta verdad. Dios está con nosotros hoy. Y si está con nosotros hoy, también estará con nosotros mañana. No temas y vive un día a la vez. Reverend Oaks, el Señor que estuvo con José está con nosotros en esta nación hoy. Así que vivamos un día a la vez, confiando en que Dios abrirá puertas como ya lo ha hecho miles de veces, y lo hará nuevamente en el momento justo. Seamos fieles hoy, apartémonos del pecado, obedezcamos la palabra de Dios y descansemos en la promesa de que nuestro Padre Celestial ya tiene asegurado nuestro mañana. Y Jesús, sabiendo que sus seguidores iban a batallar con la preocupación y la ansiedad, dijo en Mateo capítulo 6, versículo 30 al 34, gracias al discípulo Mateo que tomó notas. Vamos a leerlo. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Porque tienen ¿qué? Tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? Los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Sigue diciendo: busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Y lleven qué? Una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana,
Que el día de mañana, ¿qué va a pasar? Traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son ¿qué? Suficiente, hermano. Por hoy. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿estoy confiando en que Dios cuidará de mis necesidades diarias? ¿O vivo consumido por la ansiedad del mañana? La pregunta es: ¿cómo puedo imitar la fe de Dios? La fe de José, que permaneció fiel en medio de las pruebas. ¿Cómo puedo? La pregunta es: cuando enfrento incertidumbre en mi trabajo, con mi familia o con mi estatus en esta nación, ¿reacciono con temor o descanso en la promesa de que Jesús está conmigo y pelea mis batallas? La pregunta es: ¿qué cambios prácticos necesitas hacer inmediatamente para aprender a vivir un día a la vez confiando que Dios está contigo hoy? ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Será dejar el celular un poquito? A lo mejor, no sé. No temas, River Oaks. Vive un día a la vez. Ahora necesito advertirte que Jesús también dijo que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá ¿qué? Vida eterna. Y también dijo que el que no cree ya ha sido condenado, porque ha rechazado al Hijo de Dios. Y esta condenación no es simbólica, hermano. Esto no es simbólico, pero sí es en el infierno para siempre y conscientemente. Y aunque yo prediqué que no debemos temer, si tú no tienes a Cristo, deberías temer mucho, porque no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús nos advirtió que debemos temer a Dios. Y pastor, ¿por qué tengo que tenerle miedo a Dios? Porque Dios es santo, justo, y solo Dios tiene el poder para condenar el cuerpo y el alma en el infierno. Aquí no le tenemos miedo a Satanás, es un perdedor. Pero a Dios sí hay que tenerle miedo cuando no creemos en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede condenar el cuerpo y el alma al infierno. Y esta verdad debería despertar en nosotros la urgencia de reconocer nuestra condición de pecadores, porque sin Cristo no hay esperanza y el mañana no está garantizado. Pero aquí está la buena noticia, hermano. El mismo Dios que condena al pecador impenitente es el mismo Dios que salva al que cree y se arrepiente. River Oaks, Jesús no vino para condenar, pero sí para salvar. Jesús murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y resucitó para darte perdón y vida eterna. River Oaks, si reconoces tu necesidad de Dios, te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal, Él te librará de la condenación eterna y te dará vida eterna. Y estas son muy buenas noticias. Amén. Evangelio, buenas noticias de salvación. Entonces, River Oaks, ya para terminar, no desperdicies las pruebas ni el dolor. Seamos cristianos o no, este es el momento de acercarnos a Dios. Él da valor a nuestro proceso, Él da propósito a nuestras lágrimas y convierte la dificultad en bendición. Jesús promete caminar con nosotros siempre, en todo tiempo y en cualquier lugar, para la gloria y honra de su santo y bendito nombre y bendición de tu vida y de mi vida. ¿Cuántos reciben este mensaje?